Censo de los médicos de Copán. Este glifo maya significa la muerte, pero los mayas creían que la muerte, igual que nosotros los cristianos, es una renovación. Es por eso que lo traemos en el inicio de esta presentación. El método que se utilizó para este pequeño trabajo es una encuesta que todos ustedes han llenado por internet en sus teléfonos celulares. Es una encuesta que se llenó con una herramienta de Google y su análisis fue con un programa que se llama EpiInfo, que lo brinda el CDC de Atlanta y que muchos de ustedes conocen. Al final, después de depurar las encuestas por los números repetidos o las que no eran utilizables, pues que nos quedamos con 241 médicos, de los cuales suponemos que anda alrededor del 90 al 95% de todos los médicos que existen en Copán. Siempre vamos a tener un sesgo porque no todos los médicos quisieron proporcionarnos sus datos. Pueden recordar que en el siglo pasado, pues, las mujeres no tenían mucha injerencia o no participaban mucho en esta profesión de la medicina, era casi exclusiva de los hombres, pero desde que las mujeres ingresaron a la universidad, pues han descollado con mucho éxito por sus características que podemos creer que las mujeres pues tienen iguales o mejores capacidades que nosotros los hombres. Hay 125 hombres que representan el 52% y 116 mujeres que son el 48%. ¿Cuál es la edad de los médicos de Copán? Encontramos que el más joven tiene 26 años y el más longevo tiene 72 años. El promedio de edad es de 38 años de edad. Encontramos que la mayor parte de los médicos, pues, es de esperar, son médicos muy jóvenes en la flor de su vida, que es cuando pueden entregar su mayor potencial como trabajadores. Aquí vemos una fotografía de las nuevas promociones que están renovando constantemente los profesionales de la medicina. Esto es de la producción de acá de nuestro hospital, que seguramente en unos pocos años estarán dirigiendo los destinos de todos nosotros. Esta es una representación gráfica de la pirámide poblacional de los médicos. Ahí podemos ver lo que ya habíamos anotado. La mayor parte están entre 31 y 40 años y hay una buena proporción de médicos muy jóvenes de 25 a 30 años y solamente alrededor del 4% son de 61 y más. Es de hacer notar que a pesar de que la esperanza de vida de los hondureños es de 75 años, no encontramos gente octogenaria o mayor de 75 años en este grupo. Eso quiere decir que nuestra esperanza de vida es un poco menor que la población general. Se preguntó sobre morbilidad. Los médicos que reportaron tener alguna morbilidad representan un 42.3%, 102 personas de los 241 médicos presentaron o tienen alguna enfermedad, de las cuales las que tienen relación con el COVID, pues tenemos 32 personas, un 31.3% son hipertensos. Hay 20 personas
un 19.6% que son asmáticos. Hay 9 personas, un 8.8% que son diabéticos, hay un cardíaco, y así sigue una lista muy grande hasta completar los 102 enfermos de enfermedades menores como gastritis, urticarias y cosas parecidas. Hay algunas enfermedades de tiroides y en general pues solo con frecuencia de 1, pero las que sí están relacionadas con la enfermedad, que aumentan el riesgo de la mortalidad de estas, son estas personas que habría que analizarlas por grupos de edad y riesgo para que estas personas tengan una protección mayor contra este virus. ¿Dónde están localizados los médicos? Pues tenemos que el 62.6% están localizados en la ciudad de Santa Rosa de Copán. Era de esperarse, pues que para nuestra región es el centro urbano. Y es donde también existe la mayor parte de la población. Pero sin embargo, pues vemos que en casi todos los municipios tenemos la seguridad de que hay por lo menos un médico. Aquí observamos que hay 28 en el municipio de Nueva Arcadia, que es el otro centro urbano grande que nosotros tenemos y que fue donde empezó el caso índice de esta pandemia en nuestra región. Ahí vemos que los lugares donde tienen servicios maternos infantiles, donde se concentran los médicos, en Copán y Santa Rita. En Copán tenemos 9 médicos, en Cucuyagua hay otros 9 médicos y en Nueva Arcadia hay 28 médicos. En este cuadro pues vemos el Santa Rita de Copán, que también en el Jaral tienen un clínico materno infantil. Ahí hay 12 médicos y en general pues vemos que en casi todos los municipios encontramos un médico para totalizar los 241 que hay reportados. Según la OMS, lo ideal de la disponibilidad de médicos que debería existir por población es de 333 personas por cada médico. Y por cada médico deberían de existirle, acompañándole 3 enfermeras. No tenemos el censo de las enfermeras, pero me imagino que también está con déficit. Nosotros, con este total de médicos, encontramos que para nosotros en Copán hay 1.713 habitantes por cada médico graduado que está disponible en el departamento de Copán. Pero la situación se complica cuando sabemos que de estos 241 médicos, hay 32 médicos que reportaron que no estaban trabajando, que es un 13%, que están cesantes y que no tienen trabajo. Los que sí están ejerciendo su profesión pues son 209, y esto aumenta el número de poblaciones de habitantes por médico. Encontramos que hay 1.976 habitantes por médico. ¿Cuál es la relación laboral de estos médicos con sus patronos? Pues esto sí es muy preocupante, porque desde que ya la salud no ha sido una de las preocupaciones gubernamentales, solamente encontramos que el 31%, 60 médicos, son los que tienen plaza permanente. La estabilidad laboral es uno de los factores muy importantes para el ambiente de trabajo. Un médico que tiene un trabajo seguro, pues trabaja con más tranquilidad y en mejor ambiente. Pero desafortunadamente estamos viviendo una gran inestabilidad laboral
y eso no hace que pueda rendir el médico al 100%. Tenemos un 6%, 11 médicos que están haciendo sustituciones de otros médicos que están incapacitados o están estudiando. Hay 42%, 83 médicos que solamente están con un contrato temporal. Hay un 32%, que es la nueva modalidad, un 32% que están con código verde. Hay 32 médicos, un 16% que están con el código verde, y solamente hay un 9.5% que son los que estamos gozando de una jubilación. Consignamos el estado civil porque había una necesidad de saber cuánto era la población relacionada con los médicos, es decir, su prole. Encontramos que el 48% de la población entre médicos están casados, hay un 43% que son solteros y hay un 9% que están en unión libre. Esto lo traemos, pues se puso la pregunta de cuántos hijos tiene cada médico, y ahí ese es un cuadro muy largo para analizarlo, pero vamos a puntualizar en algunas cositas, ¿verdad? De que ningún hijo, solamente hay 24 casados, 71 solteros, y de los que están unidos están 8 que tienen unión marital pero no tienen hijos. De ahí el resto, pues encontramos que sí hay hijos, y están clasificados en que tener 1, 2, 3 hijos, 4 hijos o más, para un total de 42% de solteros y 48% de casados, con un 9.1% de solamente unidos por hecho, sin relación. Esto para calcular más o menos cuánto era la población de los médicos con sus parejas y sus hijos. Encontramos 241 médicos, los que están unidos con parejas estables por matrimonio, pues son 116, y los que están solamente acompañados son 21. Tienen un hijo 61 niños, los que tienen 2 hijos suman 96 niños, y los que tienen 3 hijos suman otros 57 niños, y los que tienen con 4 o más suman 36, para un total de la familia de Hipócrates que entre médicos, sus esposas o sus esposos y sus hijos sumamos por todos 626. Es de hacer notar que algunos ya tenemos hijos que no son dependientes. La pregunta era cuántos hijos dependientes tenemos, de modo de que si alguna de nuestras familias tiene problemas, pues esta sería la población objetivo a atender. Referente a la formación académica, encontramos que un 75.1% son médicos generales, que son los que brindan la mayor parte de la atención básica de salud. Hay un 23.6% de médicos especialistas y hay 1.24% de médicos subespecialistas. Referente a las especialidades, pues como era de esperar en un sistema de salud donde la prioridad es el binomio madre-niño, los ginecólogos y los pediatras son las especialidades
más frecuente, es decir, hay 15, en este grupo hay 15 ginecólogos y 10 pediatras. En lo que se refiere a la pandemia, los que están comandando esta lucha son los especialistas en medicina interna, junto con, podríamos decir, los salubristas y los especialistas en administración hospitalaria, y también los anestesiólogos, que son los especialistas en intubación y en terapia respiratoria. Estos 6 especialistas en medicina interna pues constituyen en este grupo, en este momento, los más importantes por sus conocimientos en el control y el tratamiento de los pacientes con COVID. Se preguntó si habían padecido COVID, porque sabíamos que algunos médicos, colegas, habían contraído la enfermedad, y nos sorprendimos de ver este gran número de pacientes o de médicos que habían contraído el COVID. En total hay 13 médicos que han padecido o están padeciendo la infección por el virus del COVID. 8 se diagnosticaron con prueba de PCR, 4 solamente con prueba rápida, es decir, tenían IgM, IgG positivos, y solamente un caso refirió haber padecido COVID y el que al momento solamente tenía la apreciación clínica. Y esto sorprende mucho, pues para nosotros es una infección muy alta, ¿no? Esta infección se ha llevado más de 34 médicos de los que tenemos conocimiento, y es un riesgo, ¿no? Aquí hay una definición sobre el riesgo relativo. El riesgo relativo es una razón de incidencias, expresa la probabilidad de sufrir una enfermedad entre quienes están expuestos al factor considerado causal respecto a los no expuestos. El riesgo relativo es una razón de la incidencia entre los expuestos y la incidencia entre los no expuestos. Podemos hacer la hipótesis de que los médicos, por su profesión, tienen más riesgo de enfermar por COVID que la población general, y es razonable, pues todos los enfermos de COVID van donde el médico, y pues profesionalmente puede infectarse, porque ya conocemos la alta infecciosidad de este virus. Pero esto lo sabemos por apreciación, pero ¿cuánto es el peso de ese riesgo? Para calcular eso, pues existe la tabla de 2×2, donde aquí a la izquierda ponemos el ser médico sería el factor de riesgo, y eso lo vamos a comparar con la población general. Encontramos que hay 12 médicos, descartando el que solo está diagnosticado por clínica, descartándolo, encontramos que 12 médicos de 241 médicos han padecido el COVID. Y para nuestra región, para el departamento de Copán, la población general expuesta al COVID, según los datos oficiales del día de ayer, son 402 casos, para una población de 382.000 y fracción de habitantes que tiene el departamento. Esa es la fórmula para calcular el riesgo relativo, es dividir el número de casos de enfermos por COVID entre A y B, sería el total de los expuestos,
con relación al número de casos en la población contra la población en general. Estos son los cálculos numéricos y encontramos que el riesgo para un médico de padecer de COVID es 49.9 veces mayor que la población general. El riesgo relativo pues se interpreta de que cuando es igual a 1, el riesgo no contribuye, ¿verdad? Cuando es menor que 1, pues más bien el riesgo tiene un efecto protector. Pero cuando es mayor que 1, encontramos que es un riesgo que aumenta la morbilidad en este caso la morbilidad, pero y vamos a encontrar que también en la mortalidad. De modo que el médico, por su profesión, tiene casi 50 veces más riesgo de padecer de COVID que la población general. Esta fue una fotografía y un pensamiento que compartió el doctor Penman de su colega de San Pedro, el doctor Pablo Ulloa, que descansa en paz, y que dice, él antes de morir mencionaba, como en toda guerra, si la primera línea de defensa cae, caerán todos los que eran protegidos por esa línea. Si caen los médicos, caerá el pueblo. Desafortunadamente el doctor Ulloa ya dio cuenta de su vida al Creador y lo lamentamos, pero nos deja un mensaje. Este héroe nos dice que debemos de cuidarnos mucho para que la población no pueda caer. Somos 241 médicos. Traigo aquí esta fotografía de recuerdo del doctor Ruiz, que nos traía este mensaje en las primeras luchas de reivindicación gremial. Aquí lo vemos con los compañeros del sindicato. Dice que un médico es minoría absoluta y tiene mucha razón. Un médico no puede hacer la diferencia, pero si nosotros somos unidos, podemos hacer la diferencia. Todos nosotros debemos trabajar. Aquí encontramos al pediatra y estos colegas que están con unos trillizos que felizmente nacieron, y esto es lo que nosotros quisiéramos seguir haciendo, trabajando por la población y con felicidad y con buen ambiente. Es imprescindible que en estos momentos de crisis pues nos unamos nuevamente y que trabajemos en conjunto para que podamos, uno, sobrevivir como gremio, y dos, dar la mejor lucha para proteger el pueblo al cual servimos. Agradecemos a la delegación de Copán por habernos permitido este mensaje, lo mismo que a la doctora Ana Barahona, representante de Laboratorio Babó, que nos ha permitido la difusión del mismo. Muchas gracias.